buenos días a todos. Cordial saludo. El día de hoy tenemos un tema, una pregunta clínica bastante interesante y afín al momento que estamos viviendo. Es con respecto al papel de la ecocardiografía en la decisión de trombolisis sistémica. En el escenario del paciente con tromboembolismo de alto riesgo y en el contexto de la pandemia por COVID-19. Actividad estará a cargo del doctor Ricardo Salazar, que es especialista en medicina de urgencias y actualmente fellow de primer año de nuestro programa de medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de Antioquia, y quien ahora está debutando en su primera actividad académica. Muchas suerte, Ricardo. Hacemos las preguntas al final de la actividad. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. ¿Me escuchan claramente? Perfecto. Bueno, muy bien. Pues como ya lo comentó el profe, la idea es presentar este casito y vamos a arrancar con el contenido de la charla. Vamos a explicar de dónde salió entonces la pregunta con un caso clínico. La pregunta clínica, ¿cuál es el problema? Las bases clínicas y la fisiopatología, de lo cual vamos a recordar rápidamente algunas cosas que son muy importantes. Vamos a hablar también de la ecocardiografía pues, en el contexto del tromboembolismo pulmonar, qué evidencia existe actualmente, sobre todo referido hacia el tema de la pandemia, esta situación coyuntural que se nos está presentando en este momento, y la conclusión del caso clínico. Muy bien, entonces, este es un paciente de 71 años de edad que ingresó a la unidad de cuidados intensivos el 8 de agosto. Venía procedente de Yarumal y el motivo de consulta, muy sencillo, remitido al hospital de Yarumal, Antioquia, por insuficiencia respiratoria. Los datos están copiados tal cual aparecen en la historia clínica para no, y lo mismo la cronología de los datos, pues para no generar ningún problema, ningún sesgo con lo que se presentó. Entonces, este es un paciente de 71 años con antecedentes de hipertensión arterial y EPOC no requiriente de oxígeno, que estaba manejado ambulatoriamente con broncodilatadores. 4 días antes del ingreso a la unidad de cuidados intensivos, el paciente había consultado al hospital local porque presentó una alteración en el estado de conciencia. Aparentemente era un síncope. Ese síncope, él consultó al hospital y en el hospital empezó a presentar disnea. Y esa disnea avanzó hasta la falla respiratoria. Y adicionalmente, en la historia de remisión comentan que con necesidad de soporte vasopresor, por lo cual fue remitido. El sitio de remisión trae los siguientes paraclínicos. El 5 de agosto, una creatinina de 1,39, un BUN de 53, una proteína C reactiva de 2,57, una LDH de 217, una ferritina de 48, un hemograma que mostraba una hemoglobina de 17 con un hematocrito de 54. El leucocito 7400, el diferencial 80% de neutrófilos, 7.5% de linfocitos y 148.000 plaquetas. Los gases iniciales, un pH de 34, una presión arterial de oxígeno de 171, una PC2 de 52 y un bicarbonato de 28. El 6 de agosto reportan que toman un antígeno para SARS-CoV-2, el cual es reportado como negativo, y el 8 de agosto tiene empeoramiento en sus parámetros gasimétricos con un pH de 7.27, una presión de oxígeno de 219, un PC2 de 70, bicarbonato de 32, con la FiO2 de 90 y un lactato reportado con 9.73. Con esos datos ellos inician soporte vasopresor, hacen diagnóstico de sepsis y remiten. Cuando ingresa en malas condiciones generales, ya esto es aquí en el contexto de la UCI, fue traído con una de no reinhalación al ingreso con una tensión arterial de 77, una tensión arterial sistólica de 77, una tensión arterial diastólica de 62, una media de 67, una frecuencia cardíaca de 72, 22 respiraciones por minuto, afebril y saturando 95% con la máscara de no reinhalación. El paciente estaba alerta, consciente, orientado, tendencia a la hipotensión, a la auscultación pulmonar hipoventilado, bases pulmonares con crépitos ocasionales y sin sibilancias. Presentaba como dato adicional secreción verdosa en el meato urinario con orinas colúricas y edema grado 2 de extremidades, sobre todo inferiores. Los gases arteriales de ingreso a la institución presentaba
Con una FIO2 de 80, un pH de 7,27 se mantenía respecto al previo, una presión arterial de CO2 de 68, hipercápnico, una presión arterial de oxígeno de 198, bicarbonato de 31 y una PAFI de 254. El lactato estaba en 1,4 y llamaba la atención una hemoglobina de 18,8 gramos. Los electrolitos de los gases, sodio de 130, potasio de 4,3, cloro de 96 y un calcio iónico de 0,86. Con esa historia, el diagnóstico inicial fue un paciente con una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2, EPOC descompensado, se sospechaba que estuviera sobreinfectado, hipertensión arterial más signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, había sospecha todavía de infección por coronavirus, aunque el antígeno reportado previamente era negativo. Sin embargo, pues se tenía una fecha de inicio de síntomas del 5 de agosto y la sospecha de la ITU. La conducta inicial, lo que pues llamaba la atención es primero, pues se dejó sin vía oral y se propuso para ventilación no invasiva. Se inició entonces también reposición de cristaloides con un bolo inicial y 70 cc hora posteriormente. Se decidió dejar el antibiótico ante la sospecha de la sobreinfección y el EPOC descompensado. Se dejó dexametasona sospechando infección por SARS-CoV-2 y se solicitaron estudios. Esta fue la placa inicial, la radiografía inicial del paciente. Esta radiografía con muchos hallazgos interesantes. Primero, pues una tráquea en posición anatómica, un mediastino que estaba dentro de líneas normales, un índice cardiotorácico conservado. Había signos de hipertensión arterial precapilar con unas arterias pulmonares dilataditas. En el parénquima pulmonar se observaban opacidades reticulares sin consolidaciones y esta presencia acá, que ustedes la pueden observar, de lo que parecía ser un pequeño neumotórax loculado en el hemitórax derecho. No había signos de derrame pleural. Este es el electrocardiograma inicial, donde lo que llama la atención es la presencia de una pobre progresión de la R, lo que parece ser un patrón de hemibloqueo de rama derecha, unas ondas S profundas en B5 y B6, hallazgos pues como muy compatibles con hipertrofia ventricular derecha. Los resultados de laboratorios, aquí pusimos lo que más llamaba la atención. Entonces tenía un recuento de glóbulos blancos de 9.400, neutrófilos de 8.000, linfocitos que llamaba mucho la atención bajitos, una linfopenia de solo 290 células. Además, una hemoglobina y un hematocrito que mostraban poliglobulia, una hemoglobina de 17, un hematocrito de 55. El recuento de plaquetas estaba bajito. Recordemos que en el de ingreso o en el que habían reportado desde el hospital de Yarumal tenía 142.000 plaquetas. En este habían caído las plaquetas ya a 98.000. Unos tiempos de coagulación que llamaba la atención, un tiempo de protrombina elevado con un INR igualmente elevado de 1,43 y un TPT conservado. Un dímero D que se solicitó de 6.234, francamente elevado, con una troponina y de alta sensibilidad en el corte al menos para nuestra troponina negativa. Esta es la evolución. En horas de la noche el paciente presenta una evolución tórpida, presentó signos de sobrecarga hídrica, persistía con la tendencia a la hipotensión. En las últimas 6 horas durante el ingreso a la unidad de cuidados intensivos estaba anúrico. Se hizo una prueba de estrés con furosemida a la cual no hubo respuesta y se pasó sonda nasogástrica y en la sonda hubo estigmas de sangrado. Además, posterior, un efluente de aproximadamente 200 cc de material de aspecto hemático, por lo cual se solicitó primero la valoración por cirugía general. Se iniciaron inhibidor de bomba de protones y cirugía general solicitó una endoscopia de vías digestivas. También llamaba la atención que al cambio de la sonda vesical el paciente tenía una hematuria escasa. Posteriormente, la misma noche, el paciente tuvo una evolución tórpida con deterioro hemodinámico mayor, con una hipotensión sostenida persistente, sin respuesta al reto de líquidos. Avanzó hacia una falla respiratoria tipo 4 dada por el choque y por tanto requirió entonces ahora sí asegurar la vía aérea, intubación orotraqueal, iniciar soporte vasopresor con norepinefrina y llamaba la atención que los asuados presentaron una franca elevación. Ante esto se decidió hacer un protocolo Vexus y el protocolo Vexus mostró una sobrecarga venosa. En este respecto, pues simplemente como para
Para darle un poquito de contexto, el protocolo Vexus se utiliza precisamente para identificar la sobrecarga hídrica en este tipo de pacientes, y este paciente pues sí que la tenía. Y entonces ya con esto, pues se decidió solicitar entonces el ecocardiograma. Hasta este punto había pues ya muchas cosas que teníamos por resolver, porque ya obviamente había cambiado el diagnóstico del paciente y empezaran ya ahora sí muchas dudas. Voy a pedirle si está presente entonces al doctor Juan Pablo Flores, ecocardiografista, que nos colabora entonces con lo que se realizó respecto del ecocardiograma. Profe, ¿está ahí? Sí, Ricardo, ¿me escuchan? Sí, nosotros lo Ricardo, ¿me escuchamos. escuchan? Sí, señor. Profe, yo lo Listo. escucho. Muestran las imágenes, por favor. Entonces, este es el ecocardiograma, un protocolo focus en la unidad de cuidado intensivo en un paciente con sospecha de COVID. Como pueden ver, ponlo otra vez en cine, por favor. Tiene un aplanamiento del septum interventricular, tiene una dilatación del ventrículo derecho. Sigue a la otra imagen. La siguiente imagen. Este es un 4 cámaras, el paciente tenía una ventana acústica subóptima, pero pueden ver claramente a la izquierda de la imagen que el ventrículo derecho y la aurícula derecha están severamente dilatados. Si lo ven en el cine, la contractilidad del ventrículo derecho está totalmente disminuida, con un aplanamiento y desviación del tabique interventricular incluso hacia la izquierda. La siguiente imagen. Este es una imagen estática del Doppler color a nivel de la válvula tricúspide. Pueden ver cómo hay una insuficiencia tricúspide severa con una vena contracta de 10 milímetros que ya está en el rasgo de severa masiva. Siguiente imagen. Este es el Doppler continuo medido a nivel de insuficiencia tricúspide que permite medir un gradiente de 40 con una velocidad de 316. Siguiente imagen. Este es el TAPSE del ventrículo derecho, lo ven muy disminuido, de 9.69. En este paciente lo que aclara con la imagen visual y esta imagen que tiene una clara disfunción ventricular derecha, al menos se ve. Siguiente imagen. Esta es una ventana subcostal donde vemos la pared del ventrículo derecho, como mide 6.8 milímetros, que está en el rango de hipertrófico. Siguiente imagen. Esta es la medida de la vena cava, que está dilatada, como pueden ver, 24 milímetros. Bueno, entonces el paciente se decidió también hacer un eco transesofágico para diferenciar etiología después de la causa de su hipertensión pulmonar y de su dilatación de cavidades derechas. Este es un 4 cámaras de transesofágico con burbujas para ver si hay chun intracardíaco. Como pueden ver, no pasa ninguna imagen, ninguna burbuja a las cavidades izquierdas. Pone entonces el informe. Profe, muchas gracias la interpretación. Entonces, el Ricardo, ¿quieres informe, que haga algunos contextos de esa imagen o al final? yo creería que al final, profe, para que dejemos Perfecto. como el espacio. Profe, muchas gracias. Entonces, como lo dijo el profe, el informe del ecocardiograma fue un paciente con un ventrículo izquierdo de dimensiones normales que presentaba un remodelado concéntrico. La función sistólica estaba preservada con una FEV de 55. No se evidenciaron alteraciones de la contractilidad global o segmentaria, como lo explicó el profe, con un aplanamiento tanto en sístole como en diástole del septum interventricular por aumento de la presión y aumento del volumen del ventrículo derecho. Un ventrículo derecho severamente dilatado en relación al ventrículo izquierdo. Esa relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo era mayor a 1, como lo pudieron ver en las imágenes. Un grosor parietal aumentado del ventrículo derecho de 6.5 milímetros, con una función sistólica severamente disminuida, como se mostró en las imágenes, una TAPSE menor de 16, en este caso una TAPSE de 9 milímetros. La válvula tricúspide, que el anillo estaba dilatado con una insuficiencia tricuspidea masiva,
no había estenosis, presión sistólica de la arteria pulmonar de 57 milímetros de mercurio, que adicionalmente estaba infraestimada por la insuficiencia tricuspidia severa y que le confería una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Con estos hallazgos, este fue el concepto de cuidado crítico. Esta es la transcripción literal. Entonces, en el apartado cardiovascular dice, este es un caso complejo. Se trata de un paciente con antecedentes de poca insuficiencia cardíaca. Ahora los datos clínicos sugieren exacerbación de estas patologías y considero disfunción ventricular derecha severa, posiblemente crónica, asociada a cor pulmonar y EPOC que ahora se agudizó. Su presentación inicial fue síncope. Esto nos hace pensar en TEP como una posibilidad de exacerbación. Ahora está en choque y está indicada la trombolisis, pero tiene una contraindicación que es el sangrado activo gastrointestinal, por lo que requiere angiotac para confirmar el diagnóstico. Se solicitó de forma emergente. En caso de confirmar un TEP, es un candidato para trombectomía y posible filtro de vena cava. Entonces, aquí es donde nace la pregunta. Con estos datos que teníamos hasta el momento, entonces la pregunta que surgió, ¿es un paciente realmente con TEP de alto riesgo y que está inestable? Y la segunda pregunta fue, con el resultado de la cardiografía, pues obviamente el caso clínico de lo que se realizó, ¿puedo entonces tomar la decisión de trombolizar? Entonces la pregunta surgió, pues ahorita vamos a ponerla más aún en contexto. Yo quiero compartirles en este momento un enlacecito, vamos a hacer una encuesta, a ver ustedes si están de acuerdo con este tema. Uno, si el paciente tenía un TEP de alto riesgo inestable, y dos, si con los resultados y lo mostrado hasta ahora, teníamos que trombolizar a este paciente. Entonces, si me permiten un segundito, yo les voy a compartir el enlace. ¿Por qué esta pregunta y por qué entonces la decisión de trombolizar, que para muchos parece estar muy clara, pero vamos a hacer un repaso muy sucinto, muy somero de por qué la pregunta? Entonces, tenemos que recordar que el TEP es es la tercera causa a nivel mundial causante de enfermedad vascular. Esto lo sabemos hace mucho tiempo y está también soportado en la evidencia. Esta es una revisión sistemática reciente, más o menos reciente, del año 2014, donde se intentó medir la carga de la enfermedad tromboembólica venosa. Este metaanálisis, este artículo incluyó pacientes de Europa, sobre todo Europa occidental, Norteamérica, Australia, y por nuestro continente pues estaba Argentina. En este reporte de la carga de enfermedad se encontró una incidencia anual por TEP de 0.75, que iba entre 0.75 a 2.69 casos por cada 1.000 individuos, lo que no es despreciable. Y lo que se pudo evidenciar es que a medida que los pacientes tenían mayor edad, pues incluso esa incidencia anual podría ir incluso hasta 7 por cada 1.000 personas si esa población era mayores de 70 años. Entonces, el TEP y la enfermedad tromboembólica venosa pues representa la tercera causa de enfermedad vascular. Ahora bien, ya en el contexto del COVID, en el contexto de la pandemia, encontramos que esa enfermedad tromboembólica se disparó muchísimo. Todos revisamos durante todo el año muchísimos casos, muchísimos reportes de casos. Por ejemplo, que digamos es uno de los más representativos, mostró que el TEP en el paciente en el contexto del COVID-19 tenía una prevalencia de hasta 20 a 25%. Y desafortunadamente ese TEP fue un hallazgo en el 50% de las necropsias. Este metaanálisis, que incluyó 16 RCTs y que acumuló 5.826 pacientes, encontraron las siguientes asociaciones que son muy importantes entre TEP, COVID y obviamente pues la posibilidad de muerte. Entonces hubo una asociación que era más fácil que le dé TEP a los pacientes con COVID si eran de género masculino, con un OR de 1.59. Cuando los pacientes ingresaban a la UCI, el odds radio aumentaba a 2.99. Y si el paciente estaba en ventilación mecánica, el odds radio aumentaba a 3.71, o sea,
la posibilidad en el tiempo de desarrollar un tromboembolismo pulmonar al tener COVID-19 iba aumentando en la medida en que los pacientes iban teniendo pues, peores presentaciones. Y adicionalmente encontró que si el paciente tenía TEP y estaba anticoagulado, igual tenía una alta tasa de mortalidad y le confería un odds radio de 1.31. Esta relación está soportada, como les comenté, en muchísimos estudios. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá, en este es un reporte, es un estudio de Circulation, donde se encontró más o menos la misma incidencia y prevalencia, número de casos de pacientes con COVID-19 que tenían tromboembolismo pulmonar, más o menos alrededor del 22% de todos los casos de TEP. Estos son muchos más reportes que pueden encontrar en la literatura, todos alrededor de esa asociación entre TEP y COVID-19. Entonces, obviamente esto le da mucho más contexto a la pregunta clínica que nos estamos planteando. Entonces, mire que muchos de los casos empezaron a reportar entonces TEP. Entonces, ¿por qué es importante? Y vamos a recordar entonces un poco de la fisiopatología. Finalmente, lo que nos lleva a la muerte en el evento de tromboembolismo pulmonar agudo es una poscarga hiperaguda al ventrículo derecho que va a terminar obviamente en un choque obstructivo. Todo comienza entonces con una dilatación del ventrículo derecho, dado que pues, el ventrículo ahora tiene un trombo adelante contra el cual tiene que luchar. Es hiperagudo, entonces el ventrículo derecho, que tiene una menor masa, una menor fuerza, ahora tiene que luchar con una presión muy alta delante de él. Eso obviamente aumenta la tensión de la pared del ventrículo derecho. Ese aumento de la tensión genera una activación neurohumoral, genera liberación de muchas citoquinas, factores de inflamación. Incluso cuando recordamos un poco la fisiopatología, eso puede llevar incluso a miocarditis e incluso a fenómenos isquémicos. Obviamente, en este contexto, va a haber una demanda aumentada del oxígeno del ventrículo derecho, se presenta inclusive un cortocircuito auriculoventricular, sobre todo en los pacientes que tienen septum persistente. Hay isquemia del ventrículo derecho, dilatación hipóxica, disminución de la contractilidad. ¿Todo esto a qué lleva? Esto ya entonces viene a ser, va para atrás el daño, eso termina disminuyendo el gasto del ventrículo derecho. Al disminuir el gasto del ventrículo derecho, disminuye la precarga del ventrículo izquierdo. Al disminuir la precarga del ventrículo izquierdo, se ve afectado el gasto cardíaco, hay hipotensión, hay disminución de la perfusión, de la perfusión coronaria del ventrículo derecho. En este respecto hay que recordar que la perfusión coronaria del ventrículo derecho se da tanto en diástole como en sístole, y aquí están comprometidas las dos cosas. Obviamente hay una disminución del aporte de oxígeno con un aumento de la demanda de oxígeno, y ese desbalance finalmente llega pues a lo que conocemos como choque obstructivo y muerte. Ahora, es importante entonces acordarnos, ya entrando un poco en la pregunta entonces de la definición de la unidad de cuidados intensivos con muchas cosas que cumplen con el criterio de inestabilidad. Para recordarla un poco, esta es la definición del último consenso de tromboembolismo pulmonar del año 2019, y nos pone el paciente y nos dice, mire, el paciente está inestable en estos tres escenarios. Uno, obviamente en el paciente con parada cardíaca que requiere reanimación cardiopulmonar. Dos, en el paciente con choque obstructivo que tiene una presión arterial sistólica menor de 90 o la necesidad de vasopresores para alcanzar una presión arterial menor de 90, y asociado a eso signos de bajo gasto, o lo que conocemos como signos de bajo gasto, que son signos de hipoperfusión sistémica, con afectación obviamente pues del estado mental, con la presencia de piel húmeda y fría, con oliguria, con anuria, y aumentado el lactato sérico. O también está inestable el paciente que tiene una hipotensión persistente, o sea, con una presión arterial sistólica menor de 90, o con una caída de la presión sistólica mayor de 40 milímetros de mercurio respecto de su basal, y que esa hipotensión dura más de 15 minutos, y aquí tiene un pecadito, o no pecadito, sino una trampita o una cosa muy importante que dice que esa hipotensión no esté causada por arritmias o por hipovolemia o por sepsis. Entonces, pues
paciente que nosotros teníamos en nuestro cuadro clínico claramente pues cumplía con las definiciones de inestabilidad. Ahora bien, si nos vamos a esa definición de inestabilidad, la recomendación de la misma guía europea del año de 2019 es una recomendación 1, o sea, se recomienda el tratamiento trombolítico de rescate para los pacientes con deterioro hemodinámico. Entonces, en el contexto de nuestro caso clínico, de nuestra pregunta, era muy importante tomar la decisión de si se iba o no se iba a trombolizar. Entonces, ¿por qué tanto afán en la trombolisis? Pues hay que recordar que el TEP es sobre todo el TEP agudo, es una patología tiempo dependiente. Incluso se viene hablando desde hace muchos años de la hora de oro en el TEP. ¿Por qué? Este, por ejemplo, es uno de los estudios base de ese concepto de la hora de oro en el TEP en el 2017, que se realizó en 6 países de Europa, los más importantes. Italia, estaba en el Reino Unido, estaba Alemania, estaba Francia, España, entre ellos, más o menos reunían unos 454 millones de habitantes para el año 2007. Se encontró en ese año que hubo 370.000 muertes por enfermedad tromboembólica venosa. Y estos fueron los hallazgos más importantes. De esos 370.000 pacientes que murieron por enfermedad tromboembólica venosa y por TEP, 34% murieron por muerte súbita. Entonces esto le da pues obviamente el asiento a esa definición de la hora de oro en el TEP. De esos, 59%, en 59% de los pacientes que fallecieron, el diagnóstico de TEP se hizo post-mortem. Y desafortunadamente solo el 7% de los pacientes que fallecieron tenían un diagnóstico correcto de TEP y habían recibido una terapia acorde a este diagnóstico. Entonces miren la importancia de identificar rápidamente y de actuar rápidamente en los pacientes en esa hora de oro o en esa golden hour. Ahora, lo que se ha mostrado en el tiempo es que como nuestra población está envejeciendo y cada vez tenemos una expectativa de vida más alta, pues en los diferentes países ha ido aumentando la incidencia del TEP, pero de la misma manera, afortunadamente, gracias a los tratamientos, gracias a la disponibilidad de las unidades de cuidados intensivos y gracias a una mejor comprensión de la fisiopatología, esto contrasta que hay una disminución en la mortalidad. Muy bien. Entonces, ¿en qué contexto entra nuestra pregunta o en dónde está nuestra pregunta de por qué debo tomar la decisión o no de trombolizar al paciente con el ECO-TT? Y recordamos el algoritmo del manejo de la sospecha de TEP en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Este es el algoritmo de las guías europeas que nos dice que ante la sospecha de un paciente con tromboembolia pulmonar y en inestabilidad hemodinámica, entonces debo realizar una ecografía transtorácica en la cabecera del paciente para identificar si ese paciente tiene disfunción o no del ventrículo derecho. Entonces tenemos 2 escenarios. Uno, si tenemos la posibilidad de realizar el angioTAC, ¿cierto? Y el angioTAC es factible y se puede hacer de manera inmediata, pues, y si esa angioTAC es positiva, debo iniciar el tratamiento para la TEP de riesgo alto. El escenario es si tengo la ECO-TT, pero no tengo la posibilidad de llevar al paciente a angioTAC, precisamente por su inestabilidad y dado que pues, en muchos de nuestros sitios, en nuestros hospitales, pues no tenemos el tomógrafo al lado o muchas veces el paciente está en un protocolo de mínima movilización obligado, obviamente, por su fenómeno de inestabilidad que no nos permite llevar al paciente al tomógrafo. Entonces, ¿qué pasa en ese escenario? Entonces, no tenemos la posibilidad, entonces el angioTAC no está disponible. Debo iniciar entonces tratamiento para TEP de alto riesgo. Y el tratamiento, pues como todos sabemos, para el TEP de alto riesgo es la decisión o no de trombolizar. Esto en el contexto de los pacientes no COVID. En el contexto de los pacientes con COVID, está la posición del consorcio del PERT. El PERT son los equipos de respuesta rápida para tromboembolismo pulmonar. Ante la creciente evidencia respecto de la presentación conjunta de TEP en el paciente con COVID-19, pues el consorcio del PERT entonces también nos dice,
hombre, si tenemos un paciente con COVID-19 confirmado y que además se le sospecha el tromboembolismo pulmonar, tenemos que responder, ¿somos capaces de llevar al paciente a una angiotomografía o no somos capaces de llevarlo? Si somos capaces, o sea, si hay la posibilidad, si el paciente lo permite, lo llevamos y confirmamos, entonces debemos iniciar tratamiento con anticoagulación, pero si no, debemos realizar entonces la ecografía transtorácica y adicionalmente una ecografía Doppler o una compresión de las venas de las extremidades inferiores. Si confirmamos, entonces debemos iniciar tratamiento. Una vez se haya confirmado ese tratamiento, entonces debemos estratificar y debemos consultar, pues obviamente, donde exista, obviamente, pues el equipo de respuesta rápida, si el paciente tiene. Acuérdense que esta es la clasificación americana, los americanos hablan de TEP masivo, TEP submasivo o TEP de bajo riesgo. Y en el caso del TEP masivo o el paciente inestable, pues se debe tomar la decisión de trombolisis a menos que esté contraindicado. Entonces esto ya nos pone en el escenario de la respuesta que tratamos de evidenciar. Entonces, ¿qué buscamos? Obviamente en la ecografía ya sabemos la importancia, ya sabemos por qué debemos actuar rápido, ya sabemos qué es lo que estamos haciendo. Sin embargo, no tenemos el gol estándar para tomar la decisión de trombolisis. Y lo que hacemos mediante la ecografía transtorácica es entonces encontrar signos de sospecha de ese TEP, ¿cierto? O sea, lo que tratamos de buscar son signos ecocardiográficos que nos hablen de que probablemente hay una disfunción del ventrículo derecho. O sea, no solamente lo utilizamos, como nos dicen las guías, en este escenario, pues del TEP inestable, para reestadificar al paciente y volverlo a meter en el riesgo alto, pues como vimos, porque finalmente lo que lleva a la muerte al paciente es precisamente la disfunción del ventrículo derecho. Entonces, este cuadrito tomado de las guías europeas de TEP nos muestra los signos que vamos a buscar mediante la ecocardiografía de compromiso del ventricular derecho. Entonces, lo primero, y como lo vimos en las imágenes, es un agrandamiento del ventrículo derecho. Este es un plano en el eje largo paraesternal. Cuando hacemos la relación en un plano apical, periapical, y 4 cámaras, realizamos la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y hay un compromiso del ventrículo derecho cuando esa relación es mayor a 1. Adicionalmente, buscamos una cosa que es el signo de McConnell, y el signo de McConnell no es otra cosa que una asinesia de la pared libre con un movimiento pues que ya muchos lo conocemos y lo hemos visto que se ve específicamente acá en el ápice del ventrículo derecho. Vemos el signo de la D, muy conocido, que nos habla de un septo interventricular aplanado, ¿cierto? Este es en el eje paraesternal corto, y obviamente signos de obstrucción o de retorno, en este caso la vena cava inferior distendida, que no colapsa incluso en la inspiración, esto en la vena cava. Otros signos descritos y que debemos buscar, de los cuales pues han ganado mucha aceptación, es el signo 60-60. Signo 60-60, este es un corte a nivel de grandes vasos en un eje paraesternal corto, donde lo que hacemos es tratar de encontrar la coexistencia de un tiempo de aceleración de eyección pulmonar menor de 60, o sea, elevado, y un notch en mesosístole con un gradiente pico sistólico ligeramente elevado, acá menor de 60 milímetros de mercurio en la válvula de cúspide. Otro signo que podemos ver y que puede ser un hallazgo incidental y que se ha reportado hasta en el 4% de todos los casos es ver el trombo atravesando el corazón derecho. Es un hallazgo pues, no tan común, pero se puede ver sobre todo en la unidad de cuidados intensivos. La TAPSE disminuida, una TAPSE menor a 16, entonces que no excursione bien el anillo de la válvula tricúspide, pues habla también de esa problema del ventrículo derecho, y una imagen Doppler tisular, ¿cierto? Donde encontremos una velocidad pico sistólica disminuida del anillo tricuspidio también, pues muy en relación a esa disfunción ventricular derecha. Entonces, esto es lo que tratamos de buscar. Entonces, lo que prácticamente buscamos son signos indirectos, no estamos buscando directamente el trombo, y con estos signos, más la sospecha clínica, más la probabilidad pretest que nos hayamos planteado, es que tenemos que tomar la decisión de trombolizar.
Eh, ya con base en eso, entonces, la pregunta directamente es, bueno, y entonces, ¿dónde está la evidencia que nos muestra que sí podemos tomar esa decisión? ¿Cuál es la evidencia? Si hay una evidencia sólida para tomar la decisión y bueno, ¿qué encontramos? Hay estudios, obviamente, desde el inicio de la ecocardiografía, pero quise resumirles los que me parecieron más importantes y aquellos que están referidos tanto en las guías europeas como en las guías americanas como los de mayor importancia a la hora de tomar esta decisión. Entonces, por ejemplo, este estudio que está publicado en el Journal de la Sociedad Americana de Ecocardiografía en el año 2016, fue hecho eh, para tratar de identificar entonces qué patrones de tromboembolismo pulmonar se presentaban en los pacientes con TEP durante la ecocardiografía, tratar de identificar esos 6 patrones que ya mostramos. Entonces fue realizado, es un estudio unicéntrico. El objetivo fue evaluar la frecuencia de disfunción ventricular derecha y qué hallazgos se encontraron en el ecocardiograma. Ellos trataron de identificar qué hallazgos típicos de los que ya presentamos se presentaban en los pacientes que ya tenían un diagnóstico de TEP agudo y esos pacientes ya habían sido llevados, pues obviamente, a una angioTAC para determinar el diagnóstico. El estudio fue unicéntrico, fue un análisis retrospectivo, 511 pacientes que fueron llevados de manera consecutiva, pues, diagnosticados con TEP entre el año 2007 y 2015. Todos tenían TEP agudo confirmado por angioTAC y a todos se les realizó la ecocardiografía para esa búsqueda de las alteraciones en el ventrículo derecho. ¿Y qué encontraron ellos? Esta es la tabla 1. Las características de los pacientes fueron 281 mujeres. De todos los pacientes, de los 511 pacientes con diagnóstico de TEP, ¿cierto? Solamente habían 16 pacientes con un TEP de alto riesgo o lo que en la definición americana habla de un TEP masivo. Entonces solamente fueron 16. Y 495 tenían TEP, pero el TEP no era de alto riesgo, era un TEP de bajo riesgo. Las edades oscilaron en estos pacientes, que son pues como la pregunta nuestra en los test de alto riesgo, las edades estaban alrededor de los 70 años, más o menos 21 años. La frecuencia cardíaca oscilaba entre los 102, estaban taquicárdicos todos tenían una presión sistólica por debajo de 90 y tenían comorbilidades cardiovasculares 5 de los 16 pacientes. Ellos, ¿qué encontraron? Y aquí pues, es como los hallazgos más importantes. En el grupo de estos 16 pacientes de TEP de alto riesgo, todos tenían unas dimensiones del ventrículo derecho aumentaditas. La relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo estaba en 1.3, un hallazgo que fue estadísticamente significativo. Tenían una velocidad de la pulmonar también, un hallazgo significativo, una TAPSE que no estaba disminuida, miren acá que llamaba la atención, 16.5. El signo de 60-60 solo se presentó en 5 pacientes, 31%. El índice de vena cava distendida solo se presentó en el 18% de los pacientes. El signo de McConnell solo lo presentaban 12 de los 16 pacientes, que fue pues un hallazgo estadísticamente significativo. Y lo que más llamaba la atención entonces era que no todos los pacientes pues presentaban esos hallazgos que estaban hechos o identificados como típicos. Entonces, los hallazgos, miren acá, entonces en los pacientes de alto riesgo, el signo de McConnell en el 75%, tener un trombo atravesando el corazón en el 18%, el signo 60 en el 31%, pero eso sí, al menos, o sea, digamos, cuando se trató de identificar si todos los pacientes con TEP de alto riesgo, todos tenían al menos un hallazgo inusual o inespecífico o que era acorde con el diagnóstico de TEP.
Pero lo que más llamó la atención es que lo que más se presentó, incluso más que los hallazgos normales, era que habían hallazgos incidentales. Los hallazgos incidentales eran, por ejemplo, una fracción de eyección menor al 35, o estenosis aórtica significativa, o problemas valvulares. Finalmente, ellos en este estudio, ¿qué concluyen? Que 71, o sea, sugestivos realmente de anormalidades compatibles con tromboembolismo pulmonar. En los pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo solo eran hallazgos del 71%. Aproximadamente 10 de todos los 10% de todos los pacientes tenían hallazgos incidentales, potencialmente incidentales, como los que ya mostramos. Y miren acá, la coexistencia entonces de un ventrículo izquierdo alargado y asociado a un signo de McConnell junto con el signo de 60-60 fue lo que más se presentaba normalmente en los pacientes de alto riesgo. Sin embargo, pues no digamos que no es una evidencia pues sustancial o pesada. Más recientemente, pues en base de que no hay como una evidencia sostenible, otros investigadores trataron de identificar qué otros hallazgos ecocardiográficos podrían ser o podrían tener un mejor rendimiento diagnóstico. Entonces, ellos trataron de medir lo que se denomina el Early Systolic Notching. Este es un estudio del año 2019 realizado en Estados Unidos, también unicéntrico, y este es un eje parasternal corto en el tracto de salida del ventrículo derecho a nivel de la válvula pulmonar. Lo que hicieron fue hacer un análisis del flujo Doppler para identificar este hallazgo, y es que hay un notch sistólico temprano, y la presencia de ese hallazgo entonces comparado contra el signo de McConnell y contra el 60-60 mostró, al menos para el tromboembolismo pulmonar, un rendimiento diagnóstico mucho mayor, con un área bajo la curva de 0.96. Miren acá del estudio que fue realizado con un N de 277 pacientes, compararon sensibilidad y especificidad de los otros dos signos que entendemos como de mejor rendimiento diagnóstico en el paciente con TEP, que son el McConnell, que miren, llama la atención que la sensibilidad del McConnell es de solo el 52%, la sensibilidad de el 60-60 es del 51%. Esto obviamente le confiere un valor predictivo negativo también muy bajo, prácticamente una moneda lanzada al aire, porque pues nos deja 50-50. Sí son muy buenas las especificidades del McConnell y del 60-60, pero este hallazgo nuevo, este Early Systolic Notching, al menos en el estudio, que fue unicéntrico y que puede ser solamente extrapolado para ese centro, encontraron pues una sensibilidad muy buena del 92, una especificidad del 99%, y eso le confería pues un área bajo la curva espectacular de 0.96, o sea, casi que cercana al 1. Esta es la tabla donde ellos nos muestran pues esos hallazgos que ya les comenté. Acá muestran todos los signos que se midieron. Para no hacerlo pues más largo, ya lo resumimos en la tabla anterior. Ahora bien, cuando uno va y busca en los estudios, en las guías, tanto la americana como la europea, siempre se encuentra con este estudio, porque este es el estudio en el que está basada la decisión de trombolizar. Miren lo llamativo que es. El estudio fue un estudio realizado en el departamento de emergencias, un estudio unicéntrico en el año 2014. La idea fue precisamente en esos pacientes en quienes se sospechaba TEP de alto riesgo, que llegaban en malas condiciones al departamento de emergencias, se sospechaba el TEP y había que tomar la decisión de trombolizar. Entonces, ¿qué tan efectivo era hacer la ecocardiografía a la cabecera del paciente para tomar esa decisión? Entonces, el estudio fue un estudio observacional prospectivo, se realizó en el Boston Medical Center, en el departamento de emergencias, y fue llevado a cabo entre junio del 2009 y agosto del 2011. Fue una muestra por conveniencia. Los pacientes tenían o sospecha o confirmación de TEP. Y en esos pacientes se les realizó ecocardiografía a la cabecera del paciente y se buscaba
Dos cosas, lo que ya hemos visto. Uno, una relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor a 1.1 y la presencia del signo de McConnell. Lograron tener un N de 146 pacientes. De esos 146 pacientes, en 30 pacientes se hizo el diagnóstico de TEP. Obviamente, con esos resultados se calcularon la sensibilidad y la especificidad de los signos en el diagnóstico de TEP y ellos que encontraron. Entonces, 272 pacientes fue la muestra inicial. Inicialmente se excluyeron 53, miren, 41 pacientes porque no hablaban inglés, uno era prisionero, otro no fue capaz, 11 no fueron capaces de llevar o de consentir el examen. Se perdieron 22, finalmente 31 pacientes se rechazaron el estudio, finalmente 166 pacientes fueron incluidos, pero por problemas en los exámenes, porque las imágenes no eran buenas, porque se perdieron, porque se perdió el consentimiento, se perdieron 20 más. Finalmente se incluyó 146 pacientes y de esos 146 pacientes, entonces, la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor a 1 se cumplió en 17 pacientes. De esos 17 pacientes, 15 sí tenían TEP, 2 no tenían TEP. En el otro lado, es la relación donde el ventrículo izquierdo era más grande que el ventrículo derecho, estaba en 129 pacientes y de esos 15 tenían TEP y 114 no tenían TEP. Que al encontrar entonces, al hacer todo pues como el análisis de sensibilidad y especificidad de esos signos que encontraron, sobre todo pues que le dieron mucha preponderancia a esta relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, calcularon la sensibilidad, una sensibilidad muy cercana a lo que nos dicen los estudios anteriores del 50%, o sea, nuevamente un valor predictivo negativo, que es una moneda al aire, con una especificidad del 98%. Entonces le daba un valor predictivo positivo 88, un valor predictivo negativo del 88%. Y ese estudio con solo 146 pacientes y donde se enfocaba solamente esto, una relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y la presencia de signo de McConnell, es el estudio base que ustedes lo pueden identificar, por ejemplo, en las guías europeas es el artículo 152 y en las americanas también, y ellos incluso acá lo dicen, dice en la conclusión del estudio, la ecocardiografía en la cabecera del paciente es una herramienta inicial que puede ser incorporada al algoritmo, ¿cierto?, de los pacientes para contra un embolismo pulmonar. Y así fue, evidentemente, este es el estudio con el que tomamos la decisión y con el que se recomienda la decisión. Entonces, con esas tres cositas como grandes, básicas, pues que hemos podido revisar, entonces podemos determinar que el papel de la ecografía, obviamente en esta decisión, pues es la detección de la sobrecarga por presión y disfunción del ventrículo derecho, que ya lo explicamos finalmente, es lo que nos lleva a la muerte del paciente. Es importante aclarar que no hay ningún parámetro ecocardiográfico individual que haga el diagnóstico. Lo que se pudo revisar es que los pacientes, los criterios ecocardiográficos para el TEP difieren entre los estudios y que el valor predictivo negativo en términos generales no puede excluir un TEP. O sea, si nosotros no encontramos hallazgos ecocardiográficos, con esos hallazgos no podemos decir con seguridad que el paciente no tiene un TEP. Esto fue un poco también de buscar un poco más. Bueno, dijimos, bueno, hay que buscar en este momento, en el contexto de la pandemia, entonces, ¿qué hay o qué se ha escrito? Porque pues ya está muy claro que todos los pacientes con COVID tienen una alta probabilidad de TEP, entonces que tenemos que tomar esa decisión. Nos hemos visto abocados a tomar esa decisión tanto en los departamentos de urgencia como en las unidades de cuidados intensivos. Entonces hicimos una búsqueda a ver qué hay y qué evidencia y qué solidez de evidencia hay. Entonces, realizamos una búsqueda de datos en las bases de datos de PubMed, en LILAC, BBS y en la DOAC, con estos siguientes descriptores: ecocardiografía, tromboembolismo pulmonar, terapia trombolítica, nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 y N-CoV 2019, que son como los descriptores de ciencias de la salud, y las diferentes combinaciones. ¿Qué nos arrojó? LILAC nos arrojó 46 estudios totales, 22 de esos abstracts se referían a TEP y EcoTT, ninguno era un RCT,
12 de esas revisiones eran revisiones narrativas y la gran mayoría eran reportes de casos. En PubMed nos arrojó 61 estudios, 9 revisiones de tema, 12 reportes de casos, ningún RCT y el resto eran otras publicaciones que no tenían asociaciones o que solamente se limitaban a hacer una descripción de la epidemiología y de TEP en estos pacientes. En DOAC encontramos 14 estudios, un reporte de casos y de ese reporte de casos ninguno cumplía los criterios de búsqueda. Entonces vemos que acá está pues, como las imagencitas de lo que se buscó. Aquí está LILAC 41, aquí está PubMed, aquí están los estudios que se analizaron. Entonces, desafortunadamente, no hay una evidencia grande o no hay en la literatura en el momento, al menos en la búsqueda que realicé, que nos pueda soportar pues, el casito. Esto es lo que tenía para compartirlos. Vamos a ver entonces a ver si nos respondieron a la encuesta. Permítanme un segundito y ya al final vemos la conclusión del caso. Entonces hay 12 respuestas. Entonces miren, el paciente tiene un test de alto riesgo o era inestable. El 75% de las personas dijeron que sí, 25% de las personas dijeron que no. Y miren acá, con estos resultados haría la trombolisis, 58% de las personas dijeron que no, 41% de las personas dijeron que sí. Entonces miren que con el caso clínico la gran mayoría dijo sí, este paciente tiene un TEP inestable. Veamos finalmente qué pasó con este casito. Entonces miren, este es el angiotac. Finalmente el paciente pudo ser llevado al angiotac. Ricardo, no estamos viendo la angiotac. A ver, veamos si será un poco la... Ahora sí, ahora sí. Ok. En aras del tiempo, entonces vamos a pasar lo que fue el estudio. Fue negativo para tromboembolismo pulmonar agudo. Había signos de hipertensión pulmonar precapilar con signos de sobrecarga derecha, enfisema centrolobular y paraseptal, tubo endotraqueal en adecuada posición. Entonces miren cómo este casito que aparentemente era un TEP inestable resultó siendo un paciente sin TEP. Encontraron derrame pleural libre, el paciente aún sigue hospitalizadito. Afortunadamente, digamos que para el caso lo que sí se pudo presentar es que el paciente tenía una contraindicación para ser llevado a trombolisis, pero en el momento de la presentación sí que nos puso a pensar en que esa inestabilidad era un TEP y que ese TEP debía ser trombolizado. Ahora en este momento entonces pues las preguntas del caso. Si nos colaboran, entonces, profe, levantando la manito. Muy bien, Ricardo. Excelente debut. Muy buena presentación. De esta manera, sí, yo creo que es un tema pues muy controversial. Yo particularmente soy muy proclive, como digamos, muy ajustado pues, a las guías europeas, que son, digamos, un poquito más pragmáticas que las americanas en cuanto a la decisión de trombolisis y, digamos, le dan a uno más herramientas como para tomar esa decisión. Obviamente, pues, en el contexto de esta pandemia, digamos, como muy bien lo decías tú, al tomógrafo en un paciente con una hipoxemia severa y refractaria que está cursando con inestabilidad hemodinámica, pues es una decisión difícil, ¿cierto? Entonces obviamente, pues uno, pues para tomar, digamos, una decisión lo más objetiva posible, pues digamos, la alternativa que le queda es la realización de la ecocardiografía, ¿cierto? Desafortunadamente, no lo digo pues por el doctor Juan Pablo, porque me consta pues su valentía, pues en el tiempo pues que me tocó trabajar en la pandemia allá pues en el hospital.
no le tenía, digamos, como temor a meterse pues allá a los cubículos donde estaban pues los pacientes con COVID, y digamos, obviamente, pues eso no era una limitante, pero pues de todas maneras, en otras, pues, en la mayoría, pues yo creo que en el resto pues de partes, pues obviamente no sé, digamos, lograr que el ecocardiografista entrara pues a un área COVID, pues era una odisea, pues era pues muy complejo, ¿cierto? Yo de pronto le quería hacer como la pregunta al doctor Juan Pablo, en ese orden de ideas, uno, digamos, pues digamos, con la formación, usted ha sido pues profe en muchos pues, de los últimos egresados del programa, considera que uno como intensivista tiene, digamos, los elementos pues, como necesarios como para tomar esa decisión que es tan difícil de tomar, pues, cuando, digamos, no tiene uno como el recurso, la posibilidad pues, de que de pronto tener pues, al ecocardiografista en la cabecera pues, del paciente. ¿Usted de pronto qué opina? Si uno, digamos, pues, con elementos clínicos sumados, pues unos hallazgos ecocardiográficos pues, muy sugestivos, uno pudiese como tomar, o digamos, si los intensistas seríamos como lo suficientemente idóneos pues, como para tomar esa decisión. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Dale, Buenos días, doctor David. Gracias por la pregunta y gracias por la invitación a compartir con Ricardo pues, este caso que me parece muy interesante y de la duda diagnóstica que tenemos, porque esta duda se presenta frecuentemente, si no a diario, por lo menos un paciente por semana con estas características. Y este paciente a mí me llamó mucho la atención, yo y se lo planteé por el aprendizaje que da el tema. Entonces, para mí, hay muchos puntos. Pues, primero, sí, que en el COVID en este año y medio hemos hecho cientos de ecos en pacientes de COVID. Yo creo que es de las instituciones aquí en el San Vicente que más ecos en pacientes COVID hemos realizado en el país, por lo menos. Aprendizajes, yo creo que seguimos aprendiendo del COVID porque para mí sigue siendo una entidad diferente a las entidades normales que uno veía en todo el intensivo, que habitualmente le pedían por sospecha de TEP o pacientes con TEP, y era incluso más claro definirlo. Pero en el paciente de COVID tiene otras circunstancias diferentes que lo hace más difícil, pienso yo. En cuanto a la pregunta si el intensivista tiene el suficiente criterio como para tomar la determinación, yo creo que los criterios los puede tener el intensivista, incluso los fellows que se han formado en los últimos 6 años conmigo, todos han hecho mano de ecocardiografía y tienen afortunadamente cada vez más accesibilidad a equipos de ecocardiógrafos, porque muchas veces ya no tener el ecocardiografista ahí o es de noche, es muy difícil que aparezca. Entonces, ellos pueden hacer unas ventanas ecocardiográficas subcostales y apicales, que en estos pacientes a veces es difícil, más en los pacientes con COVID, por la mala ventana, por las lesiones pulmonares que tienen, pero sí muchas veces pueden ver la dilatación de cavidades derechas y la dilatación derechas, incluso en algunas circunstancias en nuestra institución. Oscar, en muchas oportunidades me han comentado de casos y me han mandado videos que podemos aclarar, pero que él tenía un acercamiento al diagnóstico muy certero. Entonces, yo creo que sí tienen todas las herramientas como para tomar la determinación en la mayoría de casos, si no tienen al ecocardiografista ahí disponible en ese momento. Yo tengo que aclarar varias cosas ya que me hizo la pregunta acerca del tema y una vez para dar mi intervención. Es que en los pacientes con tromboembolismo pulmonar debemos determinar que los signos ecocardiográficos no son exclusivos de tromboembolismo pulmonar, son signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar que pueden ser producidos, pues lo más frecuente, por tromboembolismo pulmonar, pero pueden ser desencadenados por otras causas como son EPOC, chun intracardíaco por una comunicación interauricular. Y en estos pacientes de COVID hemos visto pacientes con dilataciones del ventrículo derecho y disfunciones derechas que son producidas simplemente por tener unos PIC altos de 17, 18, con lesiones pulmonares avanzadas que generan sobrecarga sobre esas cavidades derechas y comparten mucho de estos signos de hipertensión pulmonar e incluso generan hipertensión pulmonar, y que a su vez han sido llevados posterior a tomografía y no se encuentran tromboembolismo pulmonar, como es el caso de este paciente, que afortunadamente el intensivista, a pesar de la inestabilidad del paciente, llevó el paciente al tomógrafo antes de
de fibrinolizarlo, porque también fue el consejo inicial que se hizo, a pesar de que la imagen era muy sospechosa de TEPS. Inclusive, si ustedes se acuerdan de la imagen, yo les mostré la imagen del ecocardiograma subcostal en la cual tiene hipertrofia del ventrículo derecho. Eso nos daba a sospechar que el paciente tenía una hipertensión pulmonar crónica agudizada. Y la sospecha inicial, obviamente, era un TEP crónico agudizado, o sea, con un TEP nuevo. Y esa era la sospecha inicial. Pero en todo caso, la recomendación es, antes de fibrinolizar el paciente, si se puede llevar al angioTAC, llévelo para confirmar y usted tener las herramientas de que si pasa una complicación en esa fibrinólisis, usted por lo menos sí tenía un diagnóstico certero de tromboembolismo pulmonar. Hay otros signos ecocardiográficos que están descritos como el McConnell, que se pueden presentar, por ejemplo, en pacientes con infarto de ventrículo derecho. Hay asinesia de los segmentos basal y medio, hipocinesia del segmento basal y medio pared libre, pero el segmento apical muchas veces es irrigado por la descendente anterior, no por la coronaria derecha, y ese segmento puede estar con buena contractilidad y asemeja un signo de McConnell. El tiempo de aceleración que manifestaba Ricardo, que en unos estudios salía un poquito más específico, sabemos claramente que ese tiempo de aceleración en pacientes con taquicardia sinusal simplemente se ve acortado. En COVID también hemos visto muchos pacientes o muchas peticiones de eco por simplemente un dedímero, y el dedímero no es un buen predictor de tromboembolismo pulmonar. Como veía, este paciente tenía más de 6.000 de tromboembolismo pulmonar y no era un dedímero. Inclusive hemos tenido casos de más de 100.000 de dedímero y no es un tromboembolismo pulmonar. Así que mi consejo es utilizar el ecocardiógrafo. Si ustedes lo utilizan en casos agudos, si tienen el ecocardiografista, y apoyarse en él en muchas circunstancias, solicitarlo en los casos obviamente en los cuales cambia la decisión terapéutica, porque muchos pacientes también nos pedían ecocardiografía y tenían ya diagnóstico de TEP inmediatamente del COVID, pero si lo vas a seguir articulando y no lo vas a fibrinolizar, ¿te aporta en ese momento agudo algo? No. Si está inestable, claro que se aporta, porque sería un patrón a favor de obviamente fibrinolizarlo. Y resaltar por último que en lo posible confirmar con tomografía de estos pacientes es muy importante, incluso en los pacientes con COVID. No sé si tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda con relación a la ecocardiografía. Bueno, yo creo que muy claro todo, Juan Pablo. Si quieres, para nada del tiempo, pues que ya vamos un poquito pasaditos, vamos a darle la mano al doctor, la palabra al doctor Horacio. Bueno, muchas gracias. Primero quiero felicitar a Ricardo por su presentación, muy bien hecha, muy buena revisión, y obviamente el acompañamiento de Juan Pablo siempre con nuestros fellows, con la calidez y la calidad de Juan Pablo, pues es muy importante. Yo quiero dar algunos aportes a la charla de Ricardo, perdón. Bueno, primero, Ricardo, cuando uno está hablando de carga de enfermedad, está tocando un tema en el contexto de conceptos epidemiológicos, pero sobre conceptos monetarios, más sobre lo que cuesta la enfermedad para el sistema de salud y para la sociedad en general, cuánto es la morbilidad, la mortalidad incluso, y la incapacidad. Entonces yo creo que ese término es mejor que revises un poquito mejor ese término para poderlo utilizar cuando estás hablando más digamos, de incidencia de enfermedades, más que de carga de enfermedad. ¿Sí? Pues un consejo aparte pues del tema. Ahora, con respecto a lo de la hipertensión pulmonar, quiero tocar ese tema que acaba de tocar Juan Pablo, porque aquí estaba haciéndome señas con Juan Fernando. Hemos tenido ya, si no estoy mal, 2 o 3 casos de pacientes con hipertensión pulmonar a los que también se les sospechó tromboembolismo pulmonar. Con respecto a la hipertensión pulmonar, yo quiero hacer énfasis en el auditorio en 2 cosas de las que yo he hablado en varias ocasiones. Cuando está hablando uno de hipertensión pulmonar, digamos que hay un concepto generalizado en la gente, y especialmente en las personas que trabajamos en la UCI, es que esperamos que esa hipertensión pulmonar, cuando estamos hablando de hipertensión postcapilar, sea ocasionada o esté en el contexto de pacientes con una falla cardíaca severa y una fracción de eyección deprimida. Y no es así, no es así. Cuando usted tiene pacientes con fracción de eyección conservada, especialmente pacientes que tienen o una cardiomiopatía hipertrófica o una hipertensión arterial sistémica que ocasiona una disfunción diastólica, esos pacientes que están acompañados, por ejemplo, a una dilatación de la aurícula izquierda, generalmente tienen hipertensión pulmonar por
aumento de la presión postcapilar y puede ser causa de una confusión en el diagnóstico. Entonces, no todo paciente que tenga una disnea, que llegue al servicio de urgencias, que tenga signos de hipertensión pulmonar y signos de hipertensión postcapilar, son pacientes que tengan un tromboembolismo pulmonar. También hay que pensar en la hipertensión pulmonar asociado, por ejemplo, como estaba diciendo, a la hipertensión arterial sistémica mal controlada o al simple edema pulmonar cardiogénico asociado pues a la dilatación de la aurícula izquierda. Cuando uno está hablando de hipertensión precapilar, Juan Pablo me corroborará que hay una discusión en el mundo con respecto a si sí es verdad que un solo trombo, por grande que sea capaz de producir una inestabilidad suficiente para matar a un paciente, para llegar a esos términos que Ricardo estaba hablando sobre inestabilidad. Y yo pongo siempre el ejemplo de que los anestesiólogos han vivido esa experiencia y los cirujanos de tórax y los cirujanos cardiovasculares, cuando van a hacer una cirugía y hacen un clamp total de una de las arterias pulmonares, esos pacientes pues no se mueren, puede que tengan algún tipo de inestabilidad, pero después de hacer la cirugía, terminar su... Perdón, qué pena con ustedes, pero después de hacer la cirugía, terminan su cirugía, quitan el clamp y el paciente recupera su vitalidad absolutamente normal. Entonces, hay mucha discusión con respecto a si en realidad es un solo trombo o más bien es un precedente de trombos previos o que el paciente con un tromboembolismo pulmonar está en el contexto de una alteración fisiopatológica de la arteria pulmonar, como sucede, por ejemplo, en la hipertensión idiopática. Por ejemplo, hay una discusión con respecto a la hipertensión de los pacientes con HIV, que uno podría extrapolar, por ejemplo, la fisiopatología de la hipertensión pulmonar por HIV a la fisiopatología actual de los pacientes con COVID, porque como bien dice Juan Pablo y hemos dicho nosotros en varias reuniones, todavía es un terreno absolutamente desconocido. Puede que haya un evento que es protrombótico, pero también hay eventos inflamatorios a nivel del endotelio que pueden alterar ese balance que hay, por ejemplo, entre la acción de endotelina y la acción de prostaglandinas, que son vasodilatadoras. Y la otra cosa es que, por ejemplo, lo que le lleva a uno a pensar que no solamente es el tamaño del trombo, es que se ha visto reportes de pacientes a los que se le hace tromboendarterectomía, total, en pacientes que tienen tromboembolismo crónico y hay un mayor flujo de sangre, o más bien hay un hiperflujo sobre el lecho pulmonar que se operó, diferente al lecho pulmonar que no ha tenido trombos previos. Entonces, muy posiblemente lo que sucede cuando hay un trombo digamos que de mayor tamaño en el contexto de un paciente que ya viene con hipertensión pulmonar, puede ser el caso de los pacientes con EPOC, la inestabilidad es más ocasionada en el contexto de una preinflamación previa o una alteración de aminas vasodilatadoras previas y que esa sea la causa de la inestabilidad y no necesariamente el tamaño del trombo. Y por último, adicionar algo con respecto a la hipertensión pulmonar con falla cardíaca derecha severa. No solamente la presión pulmonar sistólica se cae secundaria a la insuficiencia tricuspidia, sino que cuando la falla ventricular derecha es tan severa, o sea, cuando sucede ese síndrome obstructivo que mostró Ricardo, tan severo, el ventrículo derecho es supremamente débil, se dilata y su función contráctil se cae tanto que no es capaz de producir una hipertensión pulmonar y por eso se cae la presión pulmonar sistólica, como sucede, por ejemplo, en el caso de pacientes con hipertensión portopulmonar. Muchísimas gracias. Muy bien, tenía también la mano levantada Andrea Archila. Andrea, tiene la palabra. Ok, buenos días. Ricardo, muchas gracias por la revisión. Este tema, digamos que todos lo hemos vivido. Precisamente este fin de semana tuvimos una paciente casi, pues, como las mismas preguntas que tuvimos con este caso clínico de hoy. Una paciente remitida, 55 años, la mandaron por una urgencia dialítica, hizo falla ventilatoria, se intubó y tenía un dímero D muy alto. Esa señora cuando ingresó hizo un paro cardíaco, pero fue por un neumotórax a tensión derecho, posiblemente consecuencia de unas punciones que se hicieron extrainstitucionales para tratar de poner un catéter central. Incluso hizo paro cardiorrespiratorio.
Entonces teníamos una paciente que tenía una falla cardíaca derecha por un ecocardio con todos estos signos ecocardiográficos que sabemos que aparecen en estos pacientes, y adicionalmente una trombosis venosa profunda extensa de la pierna derecha, con la dificultad de siempre, que es que no se puede pasar angiotap porque está muy inestable. Afortunadamente con esta paciente pues no se le hizo trombolisis porque estaba trombocitopénica. Y también habían cosas que nos llamaban la atención en el caso, sobre todo ese neumotórax atención que tuvo. Entonces, la pregunta, tengo dos preguntas, como aprovechando este tema, aprovechando el caso que tuvimos, que tienen que ver pues con el caso clínico que les estoy contando. La primera pregunta puede ser por el doctor Juan Pablo Flores o algún intensivista de los que tienen la experiencia de estos tipos de pacientes que han hecho hipertensión pulmonar de otras causas. Por ejemplo, un neumotórax atención, como esta paciente que tuvo un neumotórax atención que la llevó a paro, un paro corto de 1 minuto, pero estuvo en paro por esa situación. Tienen estos cambios ecocardiográficos, uno cuánto tiempo espera que, digamos, que estos cambios aparezcan y cuándo pueden, digamos, resolverse en el tiempo. Es decir, si uno hace un seguimiento con ecocardiografía en un paciente que tiene un neumotórax atención y vecinos de falla cardíaca derecha, uno espera que en el tiempo vayan cambiando y mejore, pero digamos cuánto tiempo uno puede esperar para eso, porque en este caso, esta señora pues la llevamos a angiotac posteriormente y no tenía tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Hizo unos signos de falla cardíaca derecha que en este momento creemos que es pues, simplemente consecuencia de la neumotórax que la llevó a paro y que, digamos, ya se resolvió y se resolvió en ese momento. Y la segunda pregunta es para Ricardo, que es pues precisamente también por este caso que nos pasó, es el número de plaquetas que sería seguro llevar a una paciente a trombolisis o anticoagulación, precisamente porque esta paciente no se tomó la decisión de trombolizar porque tenía trombocitopenia, realmente se pensó que sí tenía un TEP inicialmente. Esas son como mis preguntas, si alguno me puede ayudar, pues en aras de la academia les agradezco. Andrea, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Pues la primera pregunta de cuánto tiempo demora los cambios en el ventrículo derecho, no hay un tiempo determinado, porque puede ser también un caso, como lo decía el doctor Ate Ortúa, que la paciente tuviera una hipertensión pulmonar previa y que obviamente ante el neumotórax y su situación clínica empeoró dramáticamente y la llevó a la parada cardíaca. Entonces no hay un tiempo determinado, porque algunos pacientes toleran mejor que otros los cambios a nivel hemodinámico del ventrículo derecho. Probablemente pacientes o que están acostumbrados a presiones más altas o pacientes que no tienen tanta alteración del ventrículo derecho, pero hay otros pacientes que no lo toleran tan bien y se demora mucho más la recuperación o persisten crónicamente, porque no sabemos si esta paciente 6 meses después podría tener disfunción derecha. Lamentablemente nos enfrascamos en esos casos que tenemos dudas porque no tenemos exámenes previos que nos determinen si es que antes estaba enferma esa paciente. Otro punto importante que te quería decir, siquiera la llevaste a TAC porque coincidió con este paciente que a pesar de esa inestabilidad que uno sospecharía que podría tener un trombo pulmonar, no lo tenía, tenía una disfunción derecha por otras causas. Y también les quería generar una duda o una pregunta a los mismos intensivistas que les ha tocado estos casos. ¿Cuántos de los pacientes que han fibrinolizado han salido? Porque yo sé, verbal, no publicado obviamente, que la mayoría de estos casos en varias instituciones de nuestra ciudad, la mortalidad es altísima. O sea, instituciones donde la mortalidad con fibrinólisis ha sido hasta el 100% en circunstancias de COVID o en pacientes inestables que no tienen un diagnóstico definitivo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y otro punto también importante es algo que yo veo peticiones de ecocardiografía que solicitan riesgo intermedio a ver si fibrinolizo. Entonces, yo siempre me sorprendo de esa petición porque yo no considero pues que sea fibrinolizar primero un paciente con riesgo intermedio y segundo un paciente que no tenga inestabilidad hemodinámica. O sea, si no tiene estabilidad hemodinámica, me parece que es el primer factor que aparece muy claro en los cuadros, en ambos cuadros de las dos guías, es el primer factor para determinar si uno piensa en trombolizar siquiera. Y a pesar de la inestabilidad, mire que hay muchos pasos antes de fibrinolizar el paciente. Muchas gracias, doctor. De Doctora pronto, Andrea, acerca hola, de la buenos segunda días. pregunta, Ricardo. Sí, ya habíamos tenido algunos casos acá muy similares.
Y lo que pudimos hacer la revisión, parece ser que 80.000 plaquetas es el punto de corte para llevar al paciente a uno de estos de estas terapias con trombolisis, doctor. Listo, Ricardo, gracias. Bueno, vamos porque ya se nos está yendo como el tiempo. A mirar ahí como las últimas dos preguntitas. Miremos aquí en la Alejandra Solano tenía la siguiente pregunta. En alguna de las revisiones se indica la mortalidad que tienen los pacientes con COVID y test masivo que se trombolizan, porque en mi experiencia personal, todos los que se han trombolizado igual fallan a los pocos días. Yo creo que va en sintonía pues con lo que acabamos de discutir, ¿cierto? Lo que planteaba pues el doctor Juan Pablo. David, perdón, qué pena, yo hago una intervención ahí con respecto, ya que la pregunta se dobla. Yo tuve la oportunidad de hacer una conversación para un proyecto con la doctora Pilar Escribano, que fue la experta en hipertensión pulmonar que nos acompañó hace algunos meses. Y miren qué coincidencia, ella opina más o menos lo mismo que está preguntando Alejandra y Juan Pablo. La gran mayoría de pacientes con COVID que trombolizan se mueren, se han muerto. Y ellos sí, pues obviamente yo he visto, por ejemplo, aquí que en la IPS, que en algunas ocasiones no llenan todos los requisitos, todos los criterios más bien, perdón, de riesgo, de alto riesgo de inestabilidad, incluyendo los marcadores séricos miocárdicos. Pero ellos sí los utilizan. Y me decía ella que en España han encontrado que la gran mayoría de esos pacientes se mueren. Y entonces coge más rigor la teoría de la que yo les estaba hablando, que no sea solamente el trombo, sino que sea una alteración endotelial similar a la que sucede, por ejemplo, en los pacientes con HIV, o sea, que generan trombos, pero también vienen con una inflamación endotelial, con algún tipo de alteración y respuesta a las aminas vasodilatadoras que hacen que la inestabilidad no tenga un solo origen. Simplemente quería comentarles eso. Muchas gracias, David. Sí, yo pues obviamente pues los casos que he tenido pues hablando ya de mi experiencia personal, pacientes con COVID y pues muy malos desenlaces también. Ya digamos en otros escenarios clínicos prepandemia, pues digamos que pues, yo soy pues como muy afín a las guías europeas, pues la verdad hablando desde mi experiencia, obviamente en épocas prepandemia, pues no siento que mis resultados hayan sido tan malos, ¿cierto? Yo creo que sí tengo pues como una actitud muy proclive pues a trombolizar a los pacientes, pues cuando incluso digamos fundamentado pues en criterios pues ecocardiográficos, pues se me vienen a la cabeza pues un par de casos y pues y los resultados fueron buenos, ¿cierto? En el escenario pues de COVID, pues tratando como de responder la pregunta del doctor Juan Pablo. Pues sí, yo creo que sí es como otro cuento, pues, pero digamos, en mi experiencia personal, en pacientes ya con disfunción ventricular derecha aguda, digamos, pues recuerdo mucho el caso, pues, de una paciente, pues, joven que, pues, el único, pues, factor de riesgo era, pues, el consumo, pues, de anticonceptivos y que, pues, se tomó, pues, como la decisión fundamentada, pues, en los hallazgos ecocardiográficos, pues, los resultados fueron, pues, muy buenos y se me vienen a la cabeza, pues, también, pues, otros casos, pues, como similares. Pero pues de todas maneras yo creo que la controversia sigue, pues es un tema que yo creo que todavía pues no está dicha la última palabra. Bueno, no siendo más, aquí son las 9, yo creo que nos pasamos del tiempo. Muchas gracias a todos, Ricardo por su excelente presentación, a todos los participantes y al doctor Juan Pablo por sus excelentes aportes. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente, Ricardo, por su buen debut. Gracias, Ricardo. Hasta luego a todos.